Oye, muchísimas gracias por aceptar este en vivo, porque la verdad es que yo quería contarles a todas las personas, a la comunidad que está conectándose, de mi experiencia. Em, Juan Juan Francisco, Juan te digo, Como tú quieras, Juan Francisco, Juan. genial. Hace estas terapias de imanes, es biomagnetismo y bioenergética, y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Quiero, bueno, contarles que Juan es constructor civil, o ingeniero civil, Constructor civil. constructor civil, y desde ahí partió todo un camino que da más bien un sorprendente encuentro tuviste con los imanes. Y quiero, bueno, para eso quiero que él nos cuente el por qué, y después yo les cuento qué tal me fue a mí. Gracias, María José. Sí, bueno, yo soy constructor civil, trabajé más de 20 años en eso, haciendo edificios, en proyectos grandes, fue una carrera bien bonita, pero hace unos 15 años atrás, un poco más, como 17 ya, un día llegué como paciente con unos dolores de espalda, llegué a la consulta de Liz Rodas, que es una de las primeras terapeutas en biomagnetismo Sí, que la existe, conozco. la Juan, Liz, y todavía, tenemos, te ¿cómo? veo medio, no Ay, muy, no sé si el resto de las personas te ve bien, te escucha bien. ay, María, no sé. cuéntenos, ¿escuchan bien a Juan? Se ve, porque yo te veía no tan nítido. Ahí sí, ahí me ¿Sí? parece mejor tu imagen. Está un poco malo el audio, dicen. Ah, ay, a ver si me saco estas cuestiones. Ahí se escucha. Se escucha mejor. Sí, Ya. ahí te veo bien. Ahora Ahora mira, sí. Ahora, ahora sí. Hola, hola. ahí Ya. estamos con Juan Esperemos que. Francisco Pineda y ahí te vas un poco ahí se va la imagen. Bueno, Ah, pero ¿me escuchan? Porque por ahí está la imagen medio mal, pero se puede escuchar el audio, ¿no? el audio se está escuchando mejor, sí, sí. Ya. Cuéntanos cómo fue tu Bueno. encuentro con biomagnetismo primero. Claro, yo, como te decía, tenía unos dolores de espalda súper fuertes y no se me iban con nada, ni con kine, ni con yoga, ni tai chi, y probé un montón de cosas, medicina, etcétera. Y me llegó este dato, por parte de mi mamá, me llegó el dato de la Liz, que estaba haciendo esta terapia nueva el año 2005 de biomagnetismo, y fui a conocer. Y para mi sorpresa, en una sesión se me fue el dolor de espalda, pero de una, fue realmente impresionante. Yo Gracias a nunca los... había, claro, yo nunca había escuchado, había conocido la acupuntura, alguna vez me había hecho hace años atrás, pero nunca había escuchado esto del biomagnetismo. Y fue súper sorprendente que con un par de imanes, Liz me dijo, no, tenías un par que se llama mandíbula. Entonces, ella le dice los nombres por el nombre del par, donde se impacta en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, es un par que se impacta negativo y positivo, mandíbula, mandíbula, pero que corresponde a una bacteria. Y ahí me dijo, mira, con los imanes, lo que se hace es que tú puedes eliminar bacterias, virus, hongos, parásitos y sirve para un montón de cosas. Entonces empecé a probar como paciente, empecé a probar después para el resfriado, se me iban los resfriados, mi señora fue a Liz también, con unos dolores de cabeza, también se le pasaron, y con nuestros niños, nosotros tenemos 4 hijos, en ese momento eran chiquititos, teníamos 2 todavía, y el mayor tenía 1 año y hacía unas bronquitis obstructivas del terror, o sea, con inhalador, con toda cosa. Entonces, nosotros ya Oh, la Julieta, habíamos, bien. sí, y nosotros ya habíamos pasado de la medicina tradicional a la medicina antroposófica. Fantástico se llama. Te queda Y con él pegada, ya estábamos. Sí, te queda pegada la imagen y se escucha como entrecortado. Escucha.
hacer? ¿Cómo estáis de- Pucha, que estáis con yo, Wi-Fi? Claro, el no, Wi-Fi de repente hay más lo que intervienen los del Wi-Fi de la casa y quizás quedarte con el normal, porque las compañías, uff, a mí me ha pasado, de repente las clases de yoga, prefiero sacar el Wi-Fi de la casa y me va y quedarte mejor. con la... Sí, ahí te ves mejor. Ahí estoy mejor, ya, me cambié de red. Bueno, te cuento un poquito más. ¿Cómo, está bien ahora, no la imagen? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces te decía que nos cambiamos a la medicina antroposófica, ya estábamos con mucho mejores resultados, pero cuando empezamos con el biomagnetismo fue impresionante. O sea, no lo podíamos creer, la verdad no lo podíamos creer. Cómo se recuperaba nuestro hijo con biomagnetismo mucho más rápido incluso que con las otras cosas. Y al tiempo, el doctor Gois vino a Chile y con mi señora hicimos el curso, tomamos el curso con él. Y, y ahí empezó este descubrimiento maravilloso, que como, bueno, mi señora empezó a atender pacientes inmediatamente, tenía mucha intuición y mucha capacidad, y yo soy un poco más lento en el sentido que me gusta más ir estudiando, profundizando, como cabeza de ingeniero quería como entender además la parte más técnica, más científica, y seguí estudiando y empecé a atender gente. Mantuve mi carrera de constructor porque tenía que mantener una familia grande, pero empecé a atender gente los fines de semana, en las tardes, a la hora del almuerzo. En vez de almorzar me escapaba de la pega y me iba a atender 2 o 3 pacientes, después en las tardes. Y así empezó a fortalecerse cada vez más mi práctica. Empecé a tener muy buenos resultados con pacientes y con mi familia. Eh, Hasta el día de hoy, mis hijos, que ya son adolescentes y grandes, mi hijo mayor tiene 19, el que hacía bronquitis obstructiva en esa época, y ninguno de ellos todavía ha tenido la experiencia de estar en cama, o sea, nunca llegaron a estar en cama, con fiebre, con la típica experiencia que uno tiene con los hijos. O sea, fue impresionante. Nosotros le hacíamos, empezaba un poco a enfermarse, hacían un poquito de síntomas, y le hacíamos, no directamente a ellos, con los niños por lo general uno lo hace a través de la mamá o a través de algún pariente, y bueno, después de la pandemia ya prácticamente se puede hacer a través de cualquier persona. Pero a los niños, qué sé yo, escuchábamos a los niños toser, entonces se acostaba mi señora en la camilla y yo le hacía el tratamiento a mis hijos a través de mi señora. Y ¿Cómo así es eso? fue, ¿Piensas en la tercera persona y lo haces a través de esa? ¿Cómo es claro. eso? Claro, lo que pasa es que el doctor Boyce, cuando descubrió primero el par biomagnético, él descubrió esto en el año 88. Ajá. Ya él estuvo estudiando con un médico norteamericano que se llama Richard Meyer, que empezó a practicar ciertos aspectos de las propiedades de los imanes para producir desinflamación. Desde siempre se ha sabido que los polos de los imanes, el negativo y el positivo, tienen propiedades. Uno es analgésico y el otro es antiinflamatorio, ¿cierto? Entonces, el positivo es analgésico y el negativo es antiinflamatorio. Y ya desde miles de años se usaban esas propiedades. Desde Egipto ya hay documentos de que se hacían impactaciones, pero con imanes unipolares. Entonces el doctor Gois, Uno nomás. uno Unipolar. solo, o el negativo o el positivo. Por ejemplo, si tú tienes una herida, quieres que se cicatrice más rápido, le puedes poner un imán, el polo positivo, y va a generarse más rápido. ¿Ya? O si te está doliendo algo, te puedes poner un imán negativo y eso va a bajar el dolor. Entonces, Ujú. lo que descubrió el doctor Gois, que nunca nadie lo había pensado, es que si hay un punto en el cuerpo asociado a una enfermedad que se fue hacia el positivo, por lógica, él dijo, por homeostasis, tiene que haber un punto negativo sosteniendo el otro aspecto de esta enfermedad. Y ahí él empezó a aplicar pares biomagnéticos y muy específicos. Él empezó a probar en sus pacientes, por ejemplo, llegó un paciente con tuberculosis y él, rastreando en el cuerpo el punto específico que se iba al positivo, dejaba el imán puesto y buscaba rastreando. El rastreo se hace con un imán que Ujú. tú, eh, cuando tú impactas con un imán, eh, se va a polarizar todo un lado del cuerpo. ¿Ya? Eso de hecho uno lo puede hacer con el celular. Tú te acuestas
qué sé yo, y Jo- le digas a alguien que te chequee las dos piernas, los dos pies que estén paralelos, ¿Ya? y si te pones el celular más o menos en el costado interno del corazón, que ahí está el eje de simetría del cuerpo energético, no está en la mitad, sino que el eje energético está cargado hacia el corazón. Y si tú pones ahí un celular, se te va a encoger una de las dos piernas. Y lo puedes chequear, qué sé yo, tu marido, un hijo, qué sé yo, ver, y se va a recoger la pierna. Porque se polariza el lado completo del cuerpo. Y el celular es un imán electromagnético. Entonces, el doctor Goiz, con esta propiedad de los imanes, empezó a buscar alteraciones muy específicas asociadas a microbios. Entonces, fue encontrando pares específicos de cada virus, bacteria, hongo, parásito. Entonces, yo te decía, la tuberculosis, él encontró que el polo negativo estaba en el músculo supraespinoso derecho y el positivo en el supraespinoso izquierdo. Entonces, impactó con esos dos imanes, negativo o positivo, y a la persona, después de varias impactaciones, se sanaba de tuberculosis. Y así fue encontrando los distintos pares de prácticamente todos los virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, eh, por eso ha sido tan famoso el biomagnetismo, porque con un par de imanes tú podías curar muchas enfermedades o ayudar a sanar muchas enfermedades sin el uso de medicamentos u otras técnicas. Entonces, el año, esto fue el 88, el año 94, una paciente del doctor Goiz, que tenía un hermano que estaba viviendo en Italia, le dijo, mira, mi hermano está enfermo en Italia, quiero saber si tú lo puedes sanar a distancia. Entonces, el doctor Goiz, que siempre fue muy como busquilla, o sea, estaba siempre buscando nueva información, él había visto que los kinesiólogos de la kinesiología holística, hay uno que se llama George Woodhart y otro que se llama Gabriel von Asch, habían ya descubierto ciertas aplicaciones que tú testeando muscularmente, hacer un test muscular, tú podías incorporar información en el cuerpo de una persona o leer información. O sea, por ejemplo, que tú lo viste en la consulta, yo puedo a través del test de respuesta muscular, ¿cierto? En las piernas ir preguntando, oye, tal hueso, tal músculo está inflamado, y tu cuerpo me va a responder sí o no. Y si yo sé el músculo exacto, le digo ya, el supraespinoso derecho tiene una inflamación, y si está inflamado, me va a decir sí. Y hay una rotura, sí. Y después yo puedo corregir eso con imanes y con bioenergética. Entonces, el doctor Goetz le dijo, mira, Pero en teoría, la sí. pregunta es, la bioenergética, tú ves a través de ese computador, ¿cómo es el tema de las fechas que me impactó también bastante? Que tú, No, no, yo lo hago directamente leyendo en tu cuerpo. Yo cuando el terapeuta lo puede hacer, en biomagnetismo se hace siempre con los pies, ujú, ¿cierto? Entonces, primero yo chequeo tus dos pies que estén paralelos y empiezo a hacer preguntas a través de un test de respuesta muscular que está tomado en la kinesiología holística, ujú, preguntas muy específicas. Pero, por ejemplo, tú me dices, mira, tengo una lesión, por decirte, en el hombro derecho. Entonces yo puedo empezar a preguntar con bioenergética, ¿en qué parte del hombro? ¿En el músculo supraespinoso, en el infraespinoso, en el manguito rotador? Y por ejemplo, si el manguito rotador tiene una lesión, se va a encoger tu pie derecho. Y ahí yo empiezo a preguntar, ok, ¿qué lesión? ¿Qué tipo de lesión? Y puedo preguntar la fecha en la que tú tuviste la vivencia que programó eso. Eso yo se lo voy preguntando a tus pies, lo puedo hacer también con las manos, porque tú vas preguntando a través de un test de respuesta muscular en cualquier parte del cuerpo. Entonces, se puede tener información muy específica. Y además, yo puedo preguntar cuándo se programó esto y cuál fue la vivencia, la emoción que tuviste. Entonces empiezo a preguntar y me va a decir, mira, voy a inventar, el 10 de marzo del año 98 tuviste tal emoción. Eso me lo da tu cuerpo. O sea, yo lo voy ujú. preguntando de un listado que tengo, digo ya cuál es la emoción y la fecha, y te puedo decir, mira, María José, en tal fecha me sale que viviste tal emoción, tal día, y esa emoción está programando que el manguito rotador esté propenso a lesionarse. Entonces después vamos a impactar con los imanes, los pares biomagnéticos y además impactar la lesión con una carga negativa y un positivo en el riñón del otro lado, y después yo además voy a incorporar información nueva, también usando los pies o usando información metiéndola a través de una técnica que se hace aquí en la frente. Y le voy a decir ya,
le doy el comando o la orden al manguito rotador que se recupere esa lesión. En fin, son ciertos comandos muy específicos, pero lo más loco es que se cura, porque después tú te deja de doler, se sana y la gente se va sanando. Entonces, la suma del bioenergetismo con la bioenergética es demasiado potente. Y el doctor Goiz descubrió el año 94 a través de este paciente que él pudo hacerle el tratamiento completo a través de la hermana al muchacho que estaba en Italia, y el muchacho que estaba en Italia se sanó. El por qué funciona, Sí, yo creo que ¿por qué funciona de la sesión a distancia? mira, yo hay que dejarle eso a los científicos si es que alguna vez hay dinero para que financien el estudio, por qué lo hacen, lo van a descubrir. Todavía hay muchas hipótesis, ¿cierto? ¿Esto? Pero no hay una, aún no sabemos por qué funciona. El hecho es que funciona. Hay hipótesis, ¿cierto? Hay teorías que dicen que es por la física cuántica, o la teoría holográfica dice que bajo la realidad aparente está todo conectado, entonces en realidad no hay un yo y un tú, sino que bajo la realidad somos todos uno mismo, entonces en realidad yo no te estoy sanando a ti, me estoy sanando a mí mismo. Que es una teoría muy, muy bonita y cada día toma más fuerza y hay científicos que la sostienen muy seriamente. Hay un físico que se llama David Bohm, que tiene un libro precioso que se llama De la totalidad del orden implicado. David Bohm era discípulo de Einstein, trabajó con Einstein, tenía la cátedra de Einstein, o sea, no es un tipo que viene de un mundo medio raro, sino que un científico, y él plantea la teoría. Te quedaste pegado, Ahí, te quedaste pegado. Ahí sí, ahí sí. ahí sí, ahí sí. Lo que dice David Bohm, que bajo la realidad aparente hay una realidad única que lo conecta todo, y eso él llama la teoría holográfica. Y Y él lo explica muy bien en su libro y muy bellamente porque lo hace en un lenguaje muy simple, pero además con toda la base más técnica además. Entonces, yo creo que por ese lado está la explicación de por qué yo puedo sanar a una persona a 10.000 kilómetros de distancia y instantáneamente. O sea, no, porque se supone que nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz, pero cuando uno está dando un comando bioenergético es instantáneo, es ahora mismo, en este momento. Eh, es muy loco el por qué funciona, pero más allá de las especulaciones de por qué funciona, el hecho es que funciona. Yo, durante la pandemia, que fue 100% tratamiento a distancia, tuve la Ujú. oportunidad, gracias a la pandemia, de tener pacientes en todo el mundo. O sea, yo tengo pacientes hoy día en República Checa, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en todo ¿Qué Chile, haces las terapias a distancia y con les los hago a imanes? distancia. Y durante todos esos 3 años los pacientes se sanaban de su dolencia y seguían recomendando y todo. Y aparte de las enfermedades más comunes, Juan, las enfermedades, bueno, los males actuales como, no sé, la fibromialgia, los trastornos del sueño, el estrés, la diabetes, Sí. ¿cómo los imanes pueden o no pueden afectar ahí? Sí, absolutamente. Porque lo que pasa es que todos los terapeutas de bioenergética tenemos una obligación autoimpuesta que es estudiar mucho. Porque nos damos cuenta que la bioenergética funciona en la medida que tenemos la información. ¿Te quedaste- Pero te- si yo tengo esa información, ¿está medio pegado? sí, no, ahora está Ya. bien. Entonces, si yo tengo la información de lo que voy a ¿Y qué? sanar, yo empiezo a preguntarle a tu cuerpo y voy a aplicar bioenergética y se va a sanar. Entonces, el principio es el mismo. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia me tocó ver mucha gente con trastornos del sueño. Había mucha gente con... Dos cosas me tocó harto ver. Gente con insomnio y muchos casos de síndrome vertiginoso. ¿Cierto? Porque el mareo, el En esta, síndrome vertiginoso, se produce cuando uno siente que pierde el control. Cuando tú sientes que no estás controlando tu universo, tu mundo o alguien, se va a producir un síndrome vertiginoso, ¿cierto? Es como la necesidad de tener el control o el miedo a no tenerlo. Y obviamente en la pandemia estábamos todos encerrados, no había control. Entonces, mucha gente con síndrome vertiginoso. Entonces, lo que hice yo es empezar a estudiar desde el punto de vista biológico cuáles son las estructuras biológicas cerebrales
cerebrales, neurológicas, que tienen que ver con el insomnio y toda la estructura vestibular del oído interno que tiene que ver con el síndrome vertiginoso. Y aplicando el mismo principio con bioenergética, fui desarrollando protocolos para poder trabajar eso y funcionaba perfecto. O sea, y era muy impresionante porque gente con mareo así, que se le da vuelta a todo, eh, tratándolos a distancia, porque gente que no conocía en persona en ese momento, se les pasaba en una sesión. Eh, entonces, Increíble. lo cual confirma el tratamiento a distancia, pero también el que uno puede ir trabajando esa estructura de una directa. Entonces, hay muchos protocolos y muchas formas de trabajar. Todos todos los tiene mucho que ver también Te quedas- con angustia. mm, Entonces, ahí ahí está bien. está intermitente. Ahí, de nuevo. Ucha, Kai, te Ahí está. cambiaste de. Ahí sí, Ahí ahí sí. voy a desconectar la Wi-Fi. Déjame ver si la desconecto, si queda mejor o Creo, peor. creo. Estamos hablando para las personas que preguntan acerca del biomagnetismo y la bioenergética. Aquí no estaban Sí. explicando. Bueno, eh, también hay unas teorías de, de Varela y de Maturana que tienen que ver con esto. Sí, claro. Varela y Maturana, que son dos biólogos chilenos muy La, conocidos, muy récord. ¿Perdón? la autopoiesis, creo Claro. que tiene. Lo que pasa es que antes de que ellos publicaran ese libro el año 73, eh, con la teoría de la autopoiesis, en biología no existía como un consenso de qué significa la vida, qué es algo cuando está vivo o no. Entonces, es un concepto muy simple, pero que tiene un impacto muy fuerte, que es que una estructura biológica lo que hace, o una estructura viva, es tomar información del medio, elaborar una respuesta y adaptarse. Por lo tanto, eh, como el corolario, lo que se desprende de eso, es que cualquier cosa que se exprese en la biología es siempre la mejor respuesta que puede hacer el cuerpo. Entonces, eso cambia mucho la forma de mirar que aún hace la medicina tradicional, pero que seguramente en algunos años más. Por ejemplo, en la medicina, un ojo miope, la forma de sanarlo es poniéndole un lente, o sea, se ve como una máquina estática, como una cámara que tiene una falla. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de Maturana y Varela, un ojo miope es el mejor ojo que pudo hacer tu cuerpo en función de la información que tiene. ¿Y cuál es esa información? Las vivencias que fue teniendo a lo largo de la vida. Entonces, si uno corrige la información, se corrige la biología. Entonces, uno puede sanar algo más profundamente si va un poco a lo que hablábamos recién. ¿Por qué te lesionaste el manguito rotador? Ah, porque a los 13 años viviste tal cosa, tal otra, y la biología va buscando adaptarse a esas vivencias. Y no sabe que no son reales, no sabe que eso pasó hace 20 años atrás, porque si algo que tú viviste tiene la suficiente carga emocional, carga conflictual, carga biológica, tu inconsciente biológico no lo distingue de la realidad. Cree que eso está sucediendo ahora y va a buscar adaptarse ahora, ¿cierto? Es como Tiene sentido. el ejemplo que yo siempre pongo, que si el cuerpo es como una casa, que tiene muchos implementos, tiene calefacción central, control de acceso, etc. Y hay como un mayordomo que maneja todo eso. Si estamos en invierno, el mayordomo va a adaptar esa casa y va a encender las luces y va a activar la caldera, porque hace frío y está oscuro. Entonces, está ok, la adaptación corresponde con la realidad. Pero si ese mayordomo se confunde, se pega en la cabeza o no entiende, y estamos en 23 de enero, hace un calor de 40 grados, pero él cree que estamos en invierno, va a encender la caldera y las luces, entonces la casa está enferma, está haciendo un síntoma. Entonces, ¿qué es lo que haría la teoría médica actual? Ah, la casa está enferma, arranquemos la caldera. Hay que operar a la casa a la caldera porque la caldera está mala y No me- operémoslo de la luz, ¿cierto? Eso es lo que hace la medicina, es cortar, operar, en vez de ir al profundo y decir, a ver qué está pasando
¿por qué la casa está haciendo este síntoma? Y si uno va y le dice al mayordomo, oye, ¿te acuerdas que el 12 de julio hacía frío? Sí. ¿Y te acuerdas que estaba oscuro? Sí. ¿Y te acuerdas que prendiste las luces de la caldera? Sí. Bueno, es 22 de enero. Y le abre la ventana y dice, ajustate, ajusta la información. Y el mayordomo dice, ah, ok. Y apaga las luces, apaga la caldera y la persona se sana. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con bioenergética hoy día y con biomagnetismo. Ya no es entender la enfermedad como algo que viene desde afuera, sino que la enfermedad siempre viene desde adentro y siempre se origina en una interpretación que tú estás haciendo de la realidad. Siempre es tu responsabilidad, nunca es culpa del microbio, de la bacteria, ni nada. Siempre eres tú, bajo el umbral de la conciencia, que estás interpretando algo. Que algo está fallando en tu sistema para lograr ¿Verdad? también que entren ciertos microbios, ciertas bacterias y tal. Y como estamos Desde un llenos de resfriado bacterias, común. podemos empezar a exterminar a tontas y a locas porque las necesitamos para otras cosas. O sea, todas tus bacterias son necesarias. Tú necesitas las bacterias para estar viva. Cada bacteria produce algún metabolito en tu cuerpo que tú necesitas. Se han hecho experimentos con ratas, que se llaman ratas estériles, que lo que hacen se esterilizan completamente, se les sacan las bacterias. Y esas ratas se mueren. Viven Lógico. menos tiempo, se ponen obesas, no resisten las enfermedades, porque les faltan las bacterias que le ayudan a adaptarse a la vida. Entonces, también, nuevamente en la teoría actual, que le falta todavía mucho de seguir aprendiendo, si tú tienes, por ejemplo, Helicobacter pylori, te van a dar un cóctel gigante de antibióticos para matar el Helicobacter pylori, pero te están quitando un recurso. El Helicobacter pylori participa en la producción de gastrina en el estómago y participa en el metabolismo de la vitamina K2. Si no tienes Helicobacter pylori, no vas a poder metabolizar o va a ser más difícil producir vitamina K en tu cuerpo, por tu propio cuerpo, y producir gastrina. Entonces, el antibiótico no es la solución. Hay que buscar por qué tu propio cerebro, tu propio inconsciente biológico, le está dando la orden a esa bacteria para que entre en un estado patogénico. Pero tú la necesitas. Lo que hay que hacer es hablar con la bacteria, en sentido figurado, buscar qué pasó, nuevamente la fecha, las emociones, los hologramas, las sensaciones, y ajustar el par biomagnético, poner los imanes no para matar la bacteria Helicobacter pylori, sino que para que se calme, se saque el casco de guerra, deje la metralleta y vuelva a hacer su trabajo con el arado, o sea, se convierta nuevamente en un agricultor en vez de en un guerrero. Hay Eso es bacterias lo que hacemos también. más complejas y más peleadoras que otras, que cuesta más, que no es una simple sesión. O sea, siempre el grado De, de, de la siempre el grado de, ¿perdón? bacteria, de ¿Cómo? la propiedad de ciertas bacterias. ¿De qué depende? Que de repente una persona pueda Claro, sanarse. siempre nuevamente eres tú mismo. O sea, el grado de... hay que ver que el microbio es un adversario ontológico. ¿Qué significa eso? Es un confrontador. Te está confrontando con las cosas que tú no quieres ver, las emociones que tú estás negando, que estás suprimiendo, las vivencias que tú estás reprimiendo y suprimiendo, que no quieres ver en ti misma, va a ser que se active el microbio. Y el grado de negación va a ser el grado en el cual esa enfermedad va a ser cada vez más fuerte. De enfermedad aguda a enfermedad crónica, y enfermedad crónica a enfermedad de marcadores, y después a, qué sé yo, cosas mucho más graves. No es la bacteria el culpable, sino que es tu grado de negación lo que va a hacer que sea más infecciosa esa enfermedad. Entonces, siempre lo mismo, el dedo acusador hay que hacer que haga esto. En vez de decir, eso, ¿qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué es lo que yo estoy negando, suprimiendo? Y eso es lo que buscamos en las sesiones. O sea, en una sesión vamos a buscar las fechas, las emociones, los hologramas, toda la información que está activando la enfermedad. Entonces sería bueno, es bueno para el rastreo bioenergético complementarlo también con el tratamiento médico, de pronto para ciertas condiciones, enfermedades. O sea, yo siempre planteo que esto es medicina complementaria. O sea, yo a ningún paciente le digo, deja al médico, porque sería una irresponsabilidad de mi parte, a partir de yo no soy médico, yo no puedo estar metiéndome en las cosas médicas. Muchas veces los
pacientes van decidiendo convertirlo de complementario en alternativo. Ujú. Por ejemplo, lo que te contaba que pasó con mis hijos. Obviamente, mi hijo al principio tomaba corticoides, salbutamol, medicamentos, antibióticos, quines, y hacía bronquitis obstructiva. Cuando empezamos a hacer biomagnetismo, en forma natural fuimos mutando y eligiendo el biomagnetismo. No es que la LIS nos dijo, no vayan más al doctor. Nosotros lo fuimos convirtiendo en una alternativa que cada vez tomó más fuerza. Lo mismo, no es que la persona tiene que dejar el tratamiento médico. Si el tratamiento médico está siendo útil, que lo siga, porque esto no se contradice con nada. O sea, para que el biomagnetismo funcione, la persona no tiene que dejar otras cosas. Puede estar haciendo el tratamiento médico, haciendo reiki, haciendo acupuntura, lo que la persona quiere, y esto va a sumar a todo lo que ya está haciendo. O sea, es un complemento. Ujú. A veces pasa que la persona va eligiendo dejarla como una única alternativa, pero eso es de la experiencia propia de la misma persona, de cómo le va funcionando la terapia. ¿Tú qué opinas del tema, por ejemplo, que muchas personas que ponen imanes que están en contra del tema de los enlatados o de los pescados crudos? Mm, ¿Qué opinas de esa, del Claro, lo que alimento? pasa es que esa es una mirada que yo veo que es muy antigua, porque el biomagnetismo originalmente, el doctor Boyce, cuando empezó a darse cuenta de, porque, a ver, para la medicina hay una forma de ver a las bacterias, virus, qué sé yo. El doctor Boyce y el biomagnetismo fueron descubriendo muchas más formas de ver a los microbios, cómo participan en los fenómenos tumorales, en el cáncer, en el VIH, en otras cosas. Entonces, empezaban a ver también que había muchos vectores de contagio. Entonces, empezaron a enfocarse mucho en el vector de contagio. Entonces, por ejemplo, el doctor Boyce te decía, no tengas perro porque te va a pegar el parietal, que es la encefalitis. Entonces, él, de hecho, su propia hija tuvo un cuadro de encefalitis como enfermedad del sueño muy severa, y él la sanó, pero se dio cuenta que el vector de contagio era el perro. Es muy común que los perros y los gatos te transmitan ese microbio. Eso, la medicina no lo ve así, pero el biomagnetismo se dio cuenta que es así. Entonces, muchos biomagnetistas te dicen, ah, no, no comas cerdo por los parásitos que tiene, no comas pescado crudo, sushi, porque tiene el anisaki. No, entonces, empiezas a andar muy paranoico de los vectores. Pero con esta nueva mirada de la bioenergética más avanzada y la microenergética, que es la que yo aprendí después con el doctor Ojeda, que él es un médico muy joven, discípulo del doctor Boyce, y que él fue el que empezó a incorporar toda esta otra información. Él incorporó toda la información de Hammer, de la biodecodificación, la información del transgeneracional de Bert Hellinger, Salomón Selam. O sea, uno en una sesión de bioenergética ahora puede hacer una constelación, o sea, es mucha la información. Entonces el doctor Gia cambió esta mirada de tenerle miedo al vector, porque, claro, hay vectores que te pueden contagiar, pero si tú no tienes la información que resuene con eso, no te vas a enfermar. Entonces, en vez de no comer pescado crudo, nuevamente, obviamente hay que tener cuidado, tampoco se trata de ir a comer comida de cualquier lado y estar buscando el contagio porque, ah, no, me dijeron que soy yo. Es un trade-off, ¿cierto? En el que, en el que si uno está muy consciente de su cuerpo, de sus emociones, de su vida, es mucho más difícil que se enferme. Entonces, el tema del vector, si bien se puede tener en consideración, ya no es tan importante. ¿Te fijas? Es un poco, ¿por qué San Francisco de Asís podía estar con los leprosos y no le daba lepra? Si Ajá. si era una enfermedad tremendamente contagiosa y los mandaban a vivir fuera. Desde el tiempo de Jesús, los leprosos vivían súper lejos, pero Jesús los tocaba y hasta los sanaba, porque comprendía de que la enfermedad y la salud tienen que ver mucho más con un estado interno de información que con un estado externo biológico. Y por eso Jesús podía resucitar gente, porque él, esto que nosotros comprendemos así un poquitito, lo más probable es que él lo comprendía de acá al infinito. Entonces él decía, sánate y la persona es sanada. Nosotros tenemos que poner imanes, buscar la cuestión, porque obviamente estamos en un nivel empezando a entender estas cosas. La medicina energética está recién empezando. O sea, el Mm. doctor Boyce abrió un camino que capaz en 100 años más podamos con una sola palabra sanar. Él lo sabe, pero en el fondo, volviendo a tu pregunta, más que el vector, hay que tenerlo en consideración, pero es mucho más importante cuál es tu estado interno. Perfecto. Ahora, yéndonos por el lado también de la alimentación, eh,
Quería preguntarte, que me abriste un mundo con el tema de los antinutrientes, Sí. que era totalmente ignorante al respecto. Entonces te quería preguntar acerca acerca de ello. Estuve leyendo ahí que al final, obviamente, todo en exceso no hace bien, pero Claro, sí que hay ciertos elementos que potencian otros y otros que los em, anulan el claro. beneficio. Sí. Mira, Cuenta. el tema de alimentación, yo lo he ido investigando muchísimo porque tiene mucho que ver con muchas cosas desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Y hay mucha información contradictoria con el tema de la alimentación, porque también hay muchos sesgos, hay muchos intereses creados, hay grandes campañas publicitarias. Entonces, es un tema que hay que investigarlo y tratar de ser como muy técnico, muy como científico, buscar la información. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, más allá de qué tipo de alimentación uno busque, hay dos cosas que son los principales venenos que uno debiera eliminar completamente de su dieta, A ver, o por lo menos restringirlo mucho. Uno es el exceso de carbohidratos, sobre todo la fructosa, y el exceso de glucosa. Y el otro son los aceites vegetales. Más que cualquier otra cosa, incluso más todavía. Me refiero a aceite de maravilla, canola, todos los aceites genéricos vegetales son el veneno más potente que puede existir en la alimentación y es poco lo que se estudia porque hay mucha plata detrás de esto. O sea, la Asociación Americana de te perdí. los primeros en hacer margarina y aceites vegetales. Entonces, eso. Y después de eso, hay ciertos elementos químicos naturales. ¿Cómo estoy? Ya. Sí, está como intente. Ya. Ahí. Pero ahí parece que está bien. Hay ciertos elementos químicos que los propios, las plantas producen antes de que se inventaran los pesticidas y todas las cosas que nosotros los humanos le hemos agregado. Todas las plantas, el mundo vegetal evolucionó distinto a nosotros, evolucionaron clavadas al piso. Por lo tanto, sus mecanismos de defensa no se pueden defender pegándote un combo, mordiéndote, escapándose, sino que desarrollaron elementos químicos como mecanismos de defensa que son venenos. Y esos venenos es lo que las hace medicinales. Pero siempre hay una frase que dice, en la dosis está el veneno. Entonces, todos aquellos elementos que uno dice, oye, por ejemplo, la curcumina, oye, qué fantástica, la curcumina es antiinflamatoria. La verdad es que la curcumina es tremendamente inflamatoria. Y te queda es la Es, cúrcuma. la cúrcuma, lo que pasa es que es inflamatoria, pero No, en una dosis pequeña, cuando tú la comes, ¿cierto? Un poquito de cúrcuma o la compras en la farmacia, o la leche dorada. claro, lo que hace es que hay un proceso en el cuerpo que se llama la hormesis. La hormesis es que tu cuerpo hace reacciones inmunológicas específicas en función a ciertos estímulos. Por ejemplo, la gente que se baña en una piscina con hielo. Es tan fuerte el shock para tu cuerpo que hace... Te quedaste, espérate, te quedaste pegado. Deja, porque me dio como frío. Déjame poner un chacito. Estoy como la abuelita. Me voy a poner un chacito para la conversa. Oye, te quedaste pegado con lo de las piscinas frías. Que, Bueno, entonces tu cuerpo va a reaccionar contra esa agresión y va a elevar tu sistema inmunológico. Es una respuesta hormética que no tiene efectos secundarios, porque no le estás metiendo nada al cuerpo. Eso, correr, hacer deporte, son todas, hace que tu cuerpo termogénesis, reaccione. creo que. Claro, pero respuesta hormética es que el cuerpo va a reaccionar inmunológicamente. La homeopatía se basa 100% en la respuesta hormética. Pequeños venenos, ¿cierto? Y tu cuerpo va a reaccionar ante esos venenos generando respuesta inmunológica específica. Entonces, la homeopatía es pura hormética. Entonces, lo mismo, las plantas, todas las plantas tienen pequeñas dosis de veneno, que es lo que las hace medicinales, antiinflamatorias, etcétera, etcétera.
pero dependiendo de tu contextura, de cómo está tu flora intestinal, de tus características genéticas, de tu grupo sanguíneo, eh, puedes ser más sensible a esos elementos que se llaman antinutrientes, ¿ya? Entonces, Pero, por ejemplo, tomarse las cápsulas de cúrcuma, ¿fatal? ¿O eso no, no, tan... no, por eso, hay que ver la respuesta en cada persona. Lo más probable es que esas cápsulas de cúrcuma son dosis tan pequeñas que no van a generar algo malo. Pero, por ejemplo, la espinaca tiene un elemento, un antinutriente que se llama ácido oxálico. El ácido oxálico lo que hace, la acompañan, se va a robar un hierro o un calcio, un ion de hierro de calcio, y va a formar un oxalato, que es como un cristal, ¿cierto?, que viaja por tu torrente sanguíneo, que son como uno las puede buscar en internet, que busquen rafidios. Los rafidios son como cristalitos de oxalato y se depositan finalmente en tus articulaciones, en los tendones, generando artrosis, y se depositan en el riñón, generando cálculos, y en la vesícula generando cálculos. No me queda claro. Eso es porque uno come mucha espinaca, dijiste tú. Por O, ejemplo, hay varios alimentos que tienen oxalato. Entonces, por lo general, todos podemos manejar eso. No significa que no hay que comer plantas ni ser fanático. Pero si tú eres más sensible o comes demasiadas plantas crudas, por ejemplo, los chinos, ellos no comen plantas crudas. Los chinos en su comida, todo es cocido, fermentado, preparado, porque ellos por eso saben esto hace miles de años. les falta el omega 6 también a ellos. Tienen más omega 3 en los... No, pero el omega 6 viene en el pescado, o sea, hay muchos alimentos que vienen con omega 6 directamente, porque es un aceite esencial. Pero la cosa es que si tú, por ejemplo, te comes una gran cantidad de espinaca cruda, Uh-huh. estás metiéndole a tu cuerpo demasiada carga de oxalato, y eso puede generar incluso un shock, o sea, te puede envenenar. O sea, si comes mucha, hasta eventualmente, no sé hasta qué punto, no lo he estudiado tan en profundidad, pero te podría hacer demasiado mal. Lo mismo, por ejemplo, la betarraga, que tiene también muchísimo oxalato, Uh-huh. no se puede comer cruda. Tú la comes cruda, hasta tú vas a sentir una sensación rara. El cuerpo se defiende. No se puede comer, Entonces, es ¿no? preferible comer las espinacas, comerlas hervida y después lavada. Si te comes de repente una espinaca cruda no pasa nada. Si empiezas a comer todos los días mucha espinaca cruda, estás exponiéndote eventualmente a desarrollar dolores articulares, artritis, cálculo, etcétera. Esto no es una ley, no es que todo el mundo, te fijas, o no estoy haciendo una apología en contra de comer espinaca cruda. Hay que ver, pero es muy probable que una persona que tiene dolores articulares es altamente probable de que en algunas siendo mal. Y ahí hay que buscar cuáles son. Entonces, el tema de los antinutrientes hay que ver individualmente la respuesta de cada persona. Entonces, como te digo, no es como ley decir, está mal comer plantas. No, pero lo que yo he visto en mi consulta, que gente que tiene temas autoinmunes fuertes, es muy probable que haciendo un periodo, qué sé yo, 30 días, eliminando las plantas, se les vayan los síntomas autoinmunes. Es así. Mira, Entonces, es un tema importante que no se es estudia un tema. mucho, es un temazo también, porque también toca muchas sensibilidades y cosas filosóficas, religiosas, políticas, etcétera, pero biológicamente es así, o sea, esto es así y hay que Combinación ver en cada persona. pensé que era la combinación, por ejemplo, de la espinaca junto con la carne y que no absorbía el hierro. Nada que ver, no es No, lo que pasa es los que, por ejemplo, antinutrientes. los taninos, que son, uno dice, en el vino tiene tanino, es antioxidante. Claro, actúa como un antioxidante, pero la función real del tanino es un bloqueador de absorción de proteína, porque la planta no quiere ser comida, las plantas no quieren que te las comas. Entonces, por ejemplo, las legumbres y algunas frutas tienen ciertas enzimas o ciertos compuestos que bloquean la absorción de la proteína. Entonces tú te comes esa cosa, ¿O no? entonces te tomas un vaso de vino junto con un pedazo de carne
y no vas a estar absorbiendo totalmente las proteínas porque el taurino está bloqueando el que tú absorbas la proteína. O sea, uno tendría que comer como en las películas, así como carne con leche, como O carne, tomar agua nomás. con agua, Claro. un buen pedazo de Claro. para el 18. Ahora, pero en todo esto hay que aplicar un criterio. O sea, no necesariamente es que te va, sí o sí te va a hacer mal. Porque a lo mejor te comes un pedazo grande de carne y una parte no la va a absorber, otra sí. O sea, esto es un tema que hay que estudiarlo y hay que verlo cómo opera en cada persona. No hay que hacer una ley general de decir, no, entonces no tomo vino, porque no. Hay gente que no le hace ni un problema comer planta y otra gente que le hace muy mal. Muy, muy mal. Y eso depende mucho del grupo sanguíneo, porque también cada grupo sanguíneo corresponde a un proceso evolutivo, a un grupo humano que se desarrolló en distintas partes del mundo comiendo distintas cosas. Entonces, la gente del grupo sanguíneo O está menos hecha para comer plantas porque provenimos de una época paleolítica. Entonces, la gente del grupo sanguíneo O es muy alérgica a las legumbres, a los cereales, a los granos, al gluten. Entonces, una persona del grupo sanguíneo O, de preferencia, que no sea vegetariano, de preferencia, pero si quiere hacerlo, bueno, que lo sea. Pero en cambio una persona del grupo sanguíneo A, que son los que inventaron la agricultura en Oriente Medio, después en Europa y en el norte de la India, su cuerpo está mucho más adaptado a comer plantas y a comer cereales, entonces le va a hacer menos mal. Entonces, también depende del grupo sanguíneo y también depende de tu contextura y de cómo fue tu época de lactancia, cómo fue el parto. Entonces hay que ir viendo lo que hace. Impactante. Sí tiene mucha sensibilidad a los antinutrientes. Mira tú, oye, algo te iba a preguntar y se me olvidó. El grupo Eh, sanguíneo, del... del aceite, aceite de oliva, ¿qué opinas Sí, con qué cocinas tú? Ya que no se puede cocinar con aceite vegetal. mira, ¿Con qué hago las papas fritas? No. bueno, la, los aceites son grasas, ¿cierto? Son ácidos grasos. Lo importante es que lo importante es que sean estables. Las más estables son las que son saturadas. ¿Qué significa saturada? Que químicamente, para decirlo de una forma, es como imagínate un racimo de uva, que todos los palitos tienen una uva. Eso es como una grasa saturada. Las poliinsaturadas, que son los típicos aceites vegetales que uno compra en el supermercado, le faltan muchos granitos de uva. Entonces, están incompletos, entonces eso los hace muy inestables. Entonces, se oxidan muy fácilmente y generan ciertos compuestos químicos que son muy venenosos, muy venenosos. Los aceites vegetales más conocidos, ¿cierto? De maravilla, pepita de uva, qué sé yo, se oxidan solamente con el contacto con la luz. Entonces, cuando uno ya los sirve en el plato, están produciendo compuestos tóxicos químicos horribles, que generan inflamación, un montón de efectos secundarios muy poco deseables. Entonces, el aceite de oliva es monoinsaturado, entonces tiene uno solo de estos granitos de uva suelto, entonces es más estable. Por eso es mejor comer con la ensalada o lo que sea con aceite de oliva. Ahora, lo más estable, más estable es la manteca La o el aceite de manteca. coco, pero no manteca vegetal hidrogenada porque es veneno. Tiene que Ah, ser manteca de origen animal. Esa tú la pones al fuego y es tan alto el punto de fusión que tiene que no se va a oxidar aunque tú cocines 3 veces con esa misma manteca. Entonces, nunca te va a contaminar tu alimento. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, si me hago una cazuela, una sopa, cuando se enfría te queda como una costrita de grasa arriba. Yo eso lo voy guardando en una bolsita Ziploc y la meto al refri. Y de ahí, cuando voy a cocinar algo, ocupo eso. Mis hijos me retan, le da asco, y dicen, ay papá, que eres asqueroso. Entonces me lo hago para mí nomás. Ellos me mandan a la punta del cerro. Pero a ellos sí les cocino con aceite de oliva o con mantequilla, que también es un aceite, una grasa saturada. Pero y lo más estable es la manteca original y animal. el Sí, o sea, ghee, ¿perdón? el ghee, El ghee. Sí, claro. El ghee es mantequilla que tú le sacas el compuesto lácteo, ¿cierto? Es mantequilla clarificada. Y sí, es súper saludable, muy saludable, aparte que alimenta tus bacterias, tus propias bacterias naturales del sistema digestivo. El ácido butírico del ghee, de la mantequilla, es para tus bacterias. Entonces, hace súper bien para tu flora intestinal. qué buena.
Ahora, pregunta nada que ver del tema, pero ¿qué opinas de esas cosas, ¿cómo se llaman? Estas como air fryer, estas que hacen Ah, las cosas sí, sin con aceite o poco con muy aceite. poco. Está, está buena porque en el fondo usas poco aceite para cocinar. Ah, claro, es súper bueno. Mientras menos se exponga el alimento a la combustión de los aceites, es mucho mejor, obvio. Volviendo al tema del magnetismo, Sí, ¿cuáles nos hacen pésimo, ¿no? Las antenas, en el mundo en que vivimos, Juan, ¿cómo poder sí. lidiar con todo esto? Mira, hay ¿Qué consejos les podemos dar? Se han unido muchas el personas. Muy consejo es exponerse lo menos posible a las pantallas y a la contaminación magnética. Vivimos en el mundo que vivimos, entonces no le sumemos más. O sea, en lo posible no dormirse mirando el celular. Eh, Tú me preguntabas recién el tema del sueño. Para que, para que tú puedas dormir profundamente y todas tus hormonas se fabrican mientras estás durmiendo. Entonces, para que tu salud hormonal sea óptima y puedas llegar a una vejez saludable, alegre, plena, básicamente tus hormonas tienen que estar muy funcionales. Entonces, mientras duermes, se produce el cortisol, la testosterona, hormona del crecimiento, que va a reparar los tejidos, etcétera. Y para eso, tú tienes que hacer como si viviéramos, practicado cuando uno va al campo y no hay televisión y qué sé yo, a las 8 de la noche estás muerto de sueño, porque de forma natural, cuando el sol se pone, tu hipotálamo empieza a darle señales a tu glándula pineal que fabrique melatonina. ¿Tú cómo puedes replicar eso? Poniendo luces bajas. O sea, después de las 8 de la noche, las luces deben ser puras lamparitas bajas, con luz cálida, que estén 1 metro más abajo de tu línea de visión. No luces altas ni luces blancas. Luces bajas, ojalá eh, apagar la tele, no quedarte dormido viendo series, tele. Es difícil porque todos nos tentamos y eso nos pone. Pero en lo posible, a lo mejor decir ya, voy a ver grito, series el sábado y el viernes y el sábado, pero decir ya, desde el domingo al viernes, disciplina, a las 9 de la noche apago la tele, apago el teléfono, lo pongo lejos, no lo dejo cargando en el velador ni debajo del almohada, un poco más lejos, no veo las pantallas, entonces a tu cerebro, ojalá también darse un baño, una ducha antes de acostarse, porque eso baja tu temperatura corporal. Entonces dormir con un poquito de frío y taparte, también son señales sí. que le dicen al cuerpo que duerme más profundo. Por eso, de hecho, inventa unas frazadas que son gruesas, ¿cierto? Que son unas que son como duras y gordas, y que te las pone y esa sensación de que de taparte con algo pesado hace que duermas más profundamente. Entonces, buscar formas de dormir temprano. Lo otro, tus bacterias trabajan hasta las 10 de la noche. No trabajan más tarde que eso. Se van a dormir a esa hora. Entonces, Se si tú comes a las acostaba 11, fatal, las estás despertando, estás come muy sacando tarde fatal. tus bacterias. Entonces, no vas a digerir bien y vas a hacer toda una alteración. Entonces, también, ojalá comer no mucho después de la puesta de sol, que la última comida sea a las 8 de la noche, no más que eso, o no cenar, ¿cierto? Y comer algo súper livianito y quizás tomarte un buen desayuno, que ahí entramos a otro tema que son los ayunos intermitentes, que también es una súper buena forma de estar saludable. Pero en el fondo, si tú duermes bien, tu salud y tu estado de ánimo va a ser muy, muy positivo porque va a estar produciendo cortisol de forma natural y el cortisol es como la hormona que te hace estar feliz y contenta en la vida. Qué buen tema, y ahí nos podríamos quedar muchísimo más, porque el tema del sueño ha salido ahora muy en boga, es fundamental, y no lo sabíamos algo tan básico como eso. También el tema de los ayunos intermitentes, yo creo que vamos a tener que hacer otro envío porque aquí tenemos temas para rato, y, pero ya son las 9:15, así es que vamos a tener que ir dejando hasta aquí nuestra, Una nuestras trans... última cosita, muy cortita, Sí, porque te quedaste pegado. Ahora sí. que te decía cómo te fue con el hombro, con
estamos ahí bastante mejor. Yo he estado, voy a contarle aquí a los chicos que nos están viendo, estoy con tratamientos con Juan y la verdad es que ha sido muy sorprendente. Eh, yo tengo, bueno, varias lesiones de distintos temas, también por el tema de la perimenopausia, artrosis, en fin. Así es que en los imanes, la verdad es que probé los imanes a distancia y fue muy loco porque venía volviendo de la playa y me empezó como un pinchazo raro en la cadera por detrás, la cadera derecha. Y yo, qué raro, porque mi tema es lumbar acá a la izquierda. Y de repente escucho tu video, porque les cuento que Juan lo hace a la distancia, después te manda un video donde te va explicando y va diciendo todo lo que tiene que desajustarse y tal. Y ahí apareció que me estaba haciendo justo porque había encontrado algo al lado derecho de la cadera y yo no tenía nada en la parte, perdón, la parte baja de la lumbar derecha. Y fue muy sorprendente eso. Y la verdad es que he estado ahí bien atenta y me he sentido bien, he estado eh, durmiendo mejor también. Y del hombro estaba ahí, hoy día hice la araña de backbends y sí, me sigue molestando, por supuesto, pero siento que vamos por buen camino. La cadera también, así es que quiero recomendarles, si es que quieren tomar sus horitas, les voy a dejar acá el en vivo para las personas que se unieron más tarde y no pudieron ver el comienzo de cómo Juan llegó a todo esto. Va a estar en la segunda página donde están todos los reels. Y ahí voy a dejar el Instagram de Juan para las personas que quieran seguir preguntándole cosas o ir a su consulta y él los puede atender particularmente. Así es que Bueno, nada, pues Juan, te quiero liberar. Es bueno, tarde para que vuelvas a ir con tu familia y darte las gracias por esta conversación y a ver si hacemos otra más adelante de tantos temas que tú bueno. te manejas.